tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente en su programa Te Cuento un Secreto desde la cabina de JMS. Vamos a estar viendo hoy un tema muy interesante que lo hemos titulado ¿Fue Pedro el primer papa romano? ¿Fue Pedro el que fundó la Iglesia cristiana? Es un tema que tal vez mucha gente piensa que Pedro fue el que formó, o que fue el primer papa, o que formó la Iglesia cristiana. Pero ahorita tenemos aquí al pastor Arturo Licona, que nos va a explicar todas y cada una de las dudas que tengan sobre este tema. Espero que sea de su agrado y estamos aquí para contestar sus dudas. Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches, les agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar, como decía la pastora, vamos a hablar de Pedro. ¿Sí fue el primer papa o no fue el primer papa? Sí, creo que esta es una mentira de verdades a gritos y todos sabemos, o la mayoría sabemos que no, ni es infalible, ni fue el primer papa, y que en lugar de haber sido el papa, fue crucificado ahí, fue crucificado boca abajo en la colina llamada Batica, donde se adoraba a una diosa, la diosa Bática, que era como la diosa del inframundo de los romanos. Y entonces nos quedamos ahí con la duda y empezamos a razonar. Si era el Papa, ¿por qué lo crucificaron? Si era infalible, ¿por qué lo crucificaron? Ahora, el celibato del sacerdocio católico, pues no está ni fundamentado en Pedro, porque Pedro tenía mujer, porque Pedro tenía familia, tenía hijos. ¿De dónde viene el celibato? Pues ese ya viene de más adelante, ¿sí? Vamos a ir poco a poco desglosando esto y créame, es con mucho respeto respecto a la religión católica y a su líder espiritual, que en este caso es el Papa, ¿verdad? Pero pues vamos a rasgar el velo y vamos a hablar lo que es una verdad, porque como dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vayamos al versículo de Mateo 16, 18, donde nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bien, pues en este versículo se basan para decir que Pedro fue el primer papa, que Pedro es el encargado de la iglesia. Incluso por ahí dicen pues que es el portero de ahí de los cielos, ¿no? Que recibe a las almas y que, bueno, en fin, muchos mitos a todo eso. Bien, pues entonces vamos a la luz de la palabra del Señor y con la revelación del Espíritu Santo vamos a ir exegetando este versículo tan pequeñito. Y créame, tenemos para rato. Primeramente dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Normalmente en el griego, luego entonces podría decir algo así: y yo también te digo que tú eres Petrus, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo? Quería decir esto: y yo te digo que tú eres una piedra que cae, o que Petrus es como una piedra pequeña que se cae de la roca, o que se sale de la roca, ¿sí? Y Petra significa roca, roca grande, roca fuerte, un montículo tremendo de
de roca. Y luego entonces Pedro era parte de esa roca. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo estaba diciendo, y yo también te digo que tú eres una roca, una piedra que ha salido de mí, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un juego ahí de palabras, pero eso es lo que en realidad dice, ¿sí? En el griego. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres una piedrecita, y que esa piedrecita estará sobre esta roca donde se edificará mi iglesia. Amén. Amén. Bien, ese es el principio que ellos, el catolicismo dice que allí es donde Pedro recibió las llaves, recibió el poder, recibió todo eso, y ya vimos y ya empezamos a ver que nada de eso es cierto, ¿sí? También dicen que el Papa es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que el Papa es perfecto, que el Papa lo que dice, lo dice con autoridad, y es cierto porque no hay un error en él. Y déjeme decirle, Pedro estaba lleno de errores. Cuando sucedió esto, sucedió en un momento, pues no sé, mire usted, vamos a leer más adelante Mateo 16. Dice Mateo 16 un poquito más adelante. Aquí está. Mateo 16 le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y aquí dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió, no lo permitas, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, el Señor Jesucristo dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Se da usted cuenta? Le entrega las llaves de los cielos a alguien que es fluctuante, que no es inefable. O sea, en un tiempo le dijo, no, el Señor me reveló que tú eres el Mesías. Y un poquito más adelante le dice, no, que no te suceda, Señor. Y le dice el Señor, quítate delante de mí, Satanás. O sea, ahí se vería lo que Pedro aún todavía era bastante fluctuante en sus emociones. No aprendía todavía todo lo que era el poder de Dios, no aprendía todavía el sacrificio que tenía que hacer el Mesías. Y aparte, pues Pedro siempre fue tremendo en todos los evangelios. Pedro fue tremendamente tremendo, valga la redundancia. Sí,
En un tiempo, bueno, pues tenemos ahí que cuando detuvieron al Señor Jesucristo, cortó la oreja de un romano, de un soldado romano, fariseo, ¿no? Pero le cortó la oreja. El Señor Jesucristo tuvo que reparar ese daño. En alguna ocasión también le dicen, ¿y qué? ¿Tu maestro no paga diezmo? No, mi maestro sí paga diezmo y bien, pues no se demuestra como muy boquiflojo, muy soberbio, que tanto que hizo que tuvo que ir a donde el Señor le mandó, al mar ahí a pescar un pez y que lo abriera y que ahí traía para pagar el diezmo. Como eso y muchas cosas más, ese era Pedro. Aún no era convertido, estaba en el proceso de conversión. Y le voy a decir, acabó siendo convertido. Usted lea Primera de Pedro, Segunda de Pedro, va a encontrar un hombrezazo lleno de fe, lleno de paz, lleno de amor, porque todo el fruto del Espíritu ya está reflejado en él. Lo obtuvo. Creo yo que por algo está escrito eso, esas situaciones que vivió Pedro, de que le fue revelado que él era el Cristo, que se enojó cuando lo iban a prender y hasta cortó una oreja, que afirmó, no, mi padre sí da diezmo. Creo que por algo está escrito en la palabra de Dios, por algo Dios nos los marcó en el relato, en este evangelio. ¿Por qué? Porque finalmente así somos nosotros. Tenemos nuestras emociones, tenemos nuestras batallas una a una. Entonces, a veces creemos, como decías tú al principio, el Papa lo máximo, los pastores lo máximo, los discípulos, pero finalmente fueron seres humanos que anduvieron con el Señor y tuvieron sus batallas, su carácter, sus emociones. Y a lo largo de ir conociendo de la palabra de Dios, de lo que Él quiere, cómo caminemos, cómo actuemos en esta vida, pues nos va transformando. Y así fue con Pedro. Al final, hasta llegarlo a creer que fue papa, ¿verdad? Pero eso es una buena guía, porque creo yo que todos tenemos esa oportunidad de ir transformando nuestras ideas, nuestras emociones, nuestro carácter, que a veces somos explosivos, que a veces, como decías tú, hablamos de más a veces. Entonces, me gusta ver que una persona que estuvo tan cerca de nuestro Mesías, pues haya tenido esa forma de actuar, porque era un ser humano. Sí, y aún cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro llegó el tiempo en que se negaba a comer con los gentiles, en que pues sacaba toda su tradición judía, y él no quería juntarse con ese tipo de gente. El Señor levantó a Pablo, y Pablo, el apóstol, no, pues él comía, iba para aquí, para allá, un ministerio mucho más movido. Algo que a Pedro le faltó, siento que le faltó, no sé los planes del Señor. Al final yo pienso que en parte todos se cumplieron, pero sí tuvo que, todos los discípulos, Pablo, Pedro, todos ellos tuvieron que ser de diferente carácter para llevar el Evangelio a diferentes lugares, a diferentes personas. Sí, claro, y hablas tú de Pablo, igual fue lo mismo, hasta que el Señor le habló, fue transformado, porque pues recordemos que Pablo era perseguidor del Mesías, no para nada estaba con él. Y también es otro mito que a veces piensan que Pablo anduvo con el Mesías. Y Pablo, no. Pues no, la verdad no. Fue hasta que resucitó nuestro Mesías y fue llamado
por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así es, pero Pablo no estuvo con él. Uh-huh. Pero bueno, regresando a Pedro, entonces, pues yo creo que aquí aprendemos, antes que nada, que la conversión no viene en cuanto usted hace una declaración de fe, en cuanto usted declara creer al Señor Jesucristo, sino que viene con el paso del tiempo y de acuerdo a la mansedumbre de cada uno, ¿sí? De acuerdo a cómo uno permita al Señor actuar en nuestra vida. Hay cosas que por tradición, por generación, por maldición, por lo que usted quiera, las traemos muy arraigadas y tenemos que irlas sacando. No con esto le digo que traemos la tradición católica, eso, no, traemos cosas espirituales muy, pero muy arraigadas, problemas espirituales, entre ellos el alcoholismo, drogadicción, enfermedades de los nervios, celos, iras, contiendas, todo eso, todo lo que habla de los hechos de la carne, pues yo creo que algunos los traemos demasiado arraigados. Y el Señor, durante el trayecto de nuestra vida y de acuerdo a cómo le permitamos, va a ir haciendo. Porque Pedro, te digo, ya había recibido ya se había derramado el Espíritu Santo, ahí predicó y se convirtieron, si no mal recuerdo, como 3,000 en ese sermón que les dio, pero aún así siguió, y el Señor lo usaba para hacer milagros, lo usaba fuertemente, pero tuvo que ir creciendo. Sí. Es una verdad muy, muy buena que debemos de saber, que sí, en realidad Pedro fue el que regó el Evangelio, después de que se dedicó a varias iglesias, a varios lugares a llevar el Evangelio como usted lo había enseñado el Mesías. Así es, y qué hermoso, ¿no? Cuando lo niega. Cuando lo niega, lo negó, otro así punto. Tal como le dijo el Señor, lo negó. Uh-huh. Y veo a ese Pedro, lo veo cuando va, ya se dedica a la pesca, a lo que él sabía hacer, regresa a su oficio anterior. Y me imagino que ahí, pues él decía, yo no sirvo para esto, ya no quiero saber nada de esto. La última prueba no la pasé, hice todo lo contrario, y pienso que traía en su corazón algo muy arraigado, como diciendo, traicioné al Señor, lo negué, sí. Pero cuando llega el Señor y les dice, no, pues, y le grita, ¿no? Desde la orilla, Pedro, ¿me amas? Le dice, Pedro, ¿me amas? Sí. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. En ese momento yo siento que Pedro lloraba y decía, no, sí te amo, Señor, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Yo sé que fallé, yo sé que te negué, pero yo te amo, tú lo sabes. Sí. Y le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Sí, es muy hermoso, porque siempre preguntamos, ¿qué quedará? ¿Qué quiere nuestro Mesías de mí? Pues ahí nos está diciendo 3 veces qué es lo que quiere. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Son 3 veces la que pregunta. Y yo siempre me decía, ¿por qué 3 veces? Parece que le habla cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Sí. Estaba preguntándole a todo Pedro, todo el ser. a todo el ser, y es tan maravilloso, y a pesar de todo, Dios, Yeshua, conocía el corazón y el carácter, y siento que ese carácter le sirvió para aguantar todo lo que tuvo que sufrir, la persecución que tuvo, todo lo que todo vivió después de la partida del Mesías. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Y Pedro no fue inefable. Desde todo lo que estamos aprendiendo hoy, vemos que Pedro no fue inefable, ni fue un superhombre, ni fue un supersanto, ni nada de eso, hermanos, no. Pedro fue un hombre, como tú decías, como cualquier ser humano, que llegó a una espiritualidad hermosa. Eso todos lo podemos hacer.
Con todo respeto, Pablo comía, bebía y también iba al baño como todos nosotros. Tuvo la misma oportunidad que nosotros tenemos en este tiempo. Así ¿Sí? Y el Señor, téngalo por seguro, que nos ha escogido para algo. Y también una de las mayores enmiendas que tenemos es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo, bueno, con todo nuestro ser. con todo. Sí, para eso fuimos diseñados. Y así fue Pedro, y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a ser verdaderamente un apóstol. Pero eso de que esté allá como portero en el cielo, no, hermanos, no. También Pedro tuvo toda la oportunidad que tuvo durante esta vida. Al morir no es intercesor de nadie. ¿Sí? Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Isaías, ni Adán, ni Eva, ni ningún ser bíblico es intercesor de nadie. El Señor Jesucristo dice: nadie va al Padre si no es Por el Hijo. Amén. Sí. Entonces, mucho cuidado con eso. Al Papa, bueno, pues yo no sé por qué ese acto de sumisión, de besarle la mano y tenerlo tan en alto. Tal vez es una enseñanza ya de mucha tradición, pero pues en realidad no. El Papa debe de conocer mucho de la Biblia, conoce el latín, conoce, me imagino que el griego, el hebreo, ha de ser tener un conocimiento muy alto, pero de que sea intercesor y de que tenga un puesto mucho más alto que todos los cristianos y todos los hijos de Dios, pues no. Ahí sí, yo creo que andamos un poco errados, y se lo dejo para que lo piense, lo analice, busque en las Escrituras, y se va a ir dando cuenta de que en realidad no le estoy diciendo mentiras. No tengo ni por qué decírselas, y también lo hago con mucho respeto. Si usted es católico, siga siendo católico, si así le place, si así le llena, sígalo haciendo. Y si no, si tiene dudas, bueno, pues aquí empezamos a sacar algo de dudas. Ya nos dimos cuenta entonces que Pedro era un ser humano. Un ser humano. ¿Sí? Respecto a lo que tú decías hace un momento, sí hay siento que varias personas, como dices, sin ofender, veneran al Papa, pero recuerden que Dios en el mandamiento dice que es un Dios celoso, que no le gusta que idolatren a otros. Sí. O sea, si usted está creyendo que el Papa es, como dice el pastor, tiene mucho conocimiento, sabe, debe de saber, pero no es ningún intercesor, no tiene el poder de salvación. Entonces recuerden, si usted se está inclinando a él, si usted se está confiando de que luego sé que le envían oraciones o que le envían peticiones. Bueno, puede orar por sus peticiones, pero no depende de él que sean cumplidas. Exactamente. El Señor, el Padre, es el único Dios todopoderoso. Así lo dejó escrito, y no le gusta que nos andemos inclinando a ninguno, solamente a Él. Así es, mucho cuidado con eso. Recordemos, ya aprendimos que Pedro fue hombre, ¿sí? Fluctuante, que tenía su carácter, tenía todo eso. Y luego le dice el Señor, le dice: y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo que qué quiso decir el Señor Jesucristo ahí? ¿Nosotros morimos? Las llaves, ¿qué representan las llaves? Las llaves representan seguridad, dominio. Dominio. Sí,
representan un dominio, representan que tú puedes abrir y cerrar una puerta, o qué tal un portal, o qué tal, pues no sé, yo me quedo con entrar eso. y salir. Entrar y salir. Ajá. Y ese portal. Ahora le dice, y las puertas del Hades no serán, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella o contra ti. Contra la iglesia está hablando el Señor. ¿Sí? Aquí normalmente la traducción no es tanto como iglesia, ¿sí? Sería como lugar de oración, como santuario, algo así. Como tú. Como tú. Sí, como tú y como yo, somos el templo de Dios. Amén. Y sobre este templo no prevalecerá la muerte. Pero Amén. voy a morir, entonces, ¿prevalece o no prevalece? No prevalece. Es la gran pregunta, y muchos me la han hecho, pero es que si morimos, o sea, y las puertas del Hades, bueno, el Hades es el inframundo, ¿sí? ¿Y iremos al inframundo o hay una promesa? Hay una promesa. Hay una promesa, y el Señor Jesucristo la dice, que en la segunda muerte no participaremos, ¿sí? Entonces, nosotros, nuestra alma, espiritualmente, no estaremos en la segunda muerte. Por eso le dice, y las puertas del inframundo, las puertas de la muerte, no prevalecerán en contra tuya, ni en contra mía, porque yo soy iglesia. Eres discípulo. Soy discípulo. ¿Sí? Y en ese momento Pedro era un discípulo, no era apóstol todavía, era un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Y créame, mucho cuidado con esto, hermanos. Muchos creen que tener una iglesia llena de congregantes es bueno, y los congregantes se sienten bien ahí, pero Dios no dijo vayan y levanten templos y tengan miles de eso. Si los tienen, qué buenos, pero no deben de ser congregación, deben de ser discípulos. Sí, porque ¿de qué me sirve estar en una iglesia donde hay mucha gente, donde no me enseñan la verdadera palabra de Dios? Así es, si no vas a aprender, si no eres alumno, dice, vayan, prediquen el evangelio, y dice, vayan, prediquen el evangelio y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero nunca dice, vayan y hagan congregaciones, hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. Las iglesias tenemos que enseñar, no tenemos que tocar las emociones, ni ser emocionalistas, ni fantasiosas. Eso no, eso es evangelio de la prosperidad. Ese probablemente no le lleve al lugar espiritual que usted tiene que llegar. ¿Sí? Lo principal es aprender y enseñar. Eso es la iglesia. Enseña y el discípulo aprende. Así es. Y en este caso Pedro era un discípulo. Y ya le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. O sea, la segunda muerte no prevalecerá contra ti. Estamos libres, hay una promesa, hay que creerla, hay que tenerla, hay que atesorarla. Y hay que aprender lo que quiere el Señor. ¿Sí? Bien, tenemos esa promesa. No se lo hizo a Pedro nada más. No se lo hizo. Porque le hubiera dicho, y tú Simón, porque se llamaba Simón. Sí. Simón, hijo de tal, tú no, por esta revelación que el Señor te da, tú no vas a tener parte en la segunda muerte y todo. No, le dijo, y tú eres una piedrita de esta roca. Y sobre de esta roca se edificará un templo de oración. Amén. Así Amén. Bien, y ahora dice, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué poder le dio tan tremendo? No me imagino si le dio una varita mágica, un báculo, una vara, Una llave. una llave, le dio la llave.
para que tuviera dominio. ¿Dominio en qué? Pues, el Evangelio. En el Evangelio, en sus emociones. En sus emociones. Cerraba la puerta de una emoción mala y ya no la volvió a abrir. Así es. Sí, o sea, nos ha dado ese poder. Pero también le dice, y ahora te doy este poder. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le quiso decir con eso? ¿Y de qué manera? O sea, no sé, ahí ya lo hizo infalible, ya lo hizo superhombre, ya lo hizo sobrenatural, con eso que le dijo. Pero también tenemos que tener mucho cuidado, porque está diciendo lo que ates en la tierra como lo que hagamos en la tierra, ¿no? Ajá. Va a ser desatado en los cielos. Ajá. ¿Qué nos dice con eso? Volvemos a lo mismo, de las emociones, de los actos, por decir lo que hizo Pedro al mocharle la oreja. ¿Por qué el Señor se preocupó tanto por devolverle la oreja? Porque sabía que había una causa y un efecto. Exacto. Sí, y dice por ahí el libro del Kybalión, dice un fundamento: lo que es arriba es abajo. ¿Sí? Y lo mismo sería: lo que es abajo es arriba, o lo que es afuera es adentro, y lo que es adentro es afuera. Sí. ¿Sí? Entonces ese principio pues prácticamente se está aplicando ahí, ¿sí? De una manera un poco más cabalística. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo conocía de cábala, ¿sí? Tenían, bueno, un conocimiento. Y recordemos que siempre nuestro Mesías, nuestro Padre, se han preocupado porque tengamos un buen comportamiento en esta tierra. Más anteriormente ya les hemos dicho por qué no mentir, por qué no fornicar. Toda la causa y el efecto. Toda la causa y el efecto. Trae. Entonces, aquí en este versículo dice, pues todo va a tener una causa. Si tú haces bien, pues vas a tener bien. Todo lo que ates se va a atar allá. Sí. Todo lo que desates se va a desatar también. Cuidado con eso. Y tal parece cuando lo leemos que parece que le dio una fórmula mágica, que le dio un poder tremendo, pero es un poder que todos tenemos. Nada más le estaba diciendo tal vez, esto viene de mí, órelo, y yo así lo pienso, aunque no vengo a decir lo que yo pienso, pero lo analizo de esta manera. Esta es la palabra. Sí, lo analizo de esta manera. Tal vez le estaba diciendo: a ver, Pedro, mira, tú eres bien, pero bien fluctuante. De repente estás bien, de repente estás mal, depresivo, efusivo. Bueno, eres así. Enojado. Pero hoy, por esta revelación que te dio mi Padre, me estás demostrando que puedes entrar al mundo espiritual y puedes escuchar la voz del Espíritu Santo. Así es. Amén. Y por eso que tú me estás diciendo, te recomiendo entonces, y te doy una llave para que ates, para que cierres la puerta a todas esas emociones malas, y para que abras la puerta del amor, de poder convivir con tus semejantes, aunque sean gentiles, ámalos. Pienso que así tal vez el Señor le quiso dar a entender, ¿no? Y le dice: y también te advierto que hay una causa y hay un efecto, y tú lo sabes. Ten cuidado, porque lo que ates aquí se va a desatar allá en el mundo espiritual, y lo que desates de igual manera. Entonces ten mucho cuidado. No fue nada sobrenatural, simplemente fue, en otras palabras, lo que el Señor le dijo, lo que estamos escuchando ahorita. Fíjate que en este pequeño versículo, imagínate, ve lo que nos está diciendo nuestro Mesías. Todos los mandamientos, todos los estatutos que el Señor dejó. Así es. Y nos los está como recordando: mira esto, te digo esto porque no quiero que suceda esto, ¿no?
Sí, tan fácil. Y mira, más adelante en Mateo 18, estamos en 16, Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Escucha bien. Y si rehusas escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, o sea, el pagano, y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pedir aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. O sea, eso ya no se lo dijo a Pedro nada más. No, a todos. Se lo dijo a todos. ¿Sí? Y les dijo, lo que aten será atado, lo que desaten será desatado. O sea, no es algo sobrenatural que le dijo a Pedro, sí, pero pues la enseñanza que muchos ocupan es que no, le dio un poder tremendo. Pues ese poder lo tenemos todos, simplemente que no nos lo dicen. Sí. Y nos dicen, mira, ese santito te va a ayudar para esto. El Papa, la cruz que trae el Papa, no tiene un poder tremendo. Sí, pero no, eso es solo venta de reliquias. Así es. Sí. El poder está en mí, está en ti, está en los que nos están escuchando, está en todo aquel que quiera escuchar la voz del Espíritu Santo, que a cada segundo y a cada momento nos está revelando quién es el Señor Jesucristo, quién es el Padre y qué es lo que quieren. Y una vez que tú aprendes a escuchar eso, entonces empieza a trabajar como con Pedro. ¿O qué opinas? Sí, claro, pero tienes que tener la disponibilidad de querer transformar y de querer, como quien dice, cosechar cosas buenas. Así es. ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Ahora, ya escuchaste la voz del Señor, ya te dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra ti, ya te dio una llave, ya tienes el poder. Se puede decir como... Ya tienes las llaves. Ya tienes las llaves, ¿sí? Del dominio. El dominio. ¿Sí? De tu templo, órale. Porque sin las llaves, pues a lo mejor entraba uno, entraba otro, como con Pedro. Sí, así entran tus emociones, tu ira, tu contienda, entra y sale. No tienes el dominio de decir esto ya no entra a mi vida. Sí. Nos cuesta trabajo todavía comprenderlo. Pero a lo mejor ya nos estancamos en un lugar donde hay muchos cristianos que dicen, no, es que yo sufrí mucho, fui muy malo, hice de lo peor y todo. Lo bueno es que el Señor me alcanzó. Sí, qué bueno, está bien, pero vivir del pasado de nada sirve. O sea, ya el Señor te alcanzó, ¿qué va a suceder? ¿Qué vas a hacer? A transformar, a cambiar, a esperar a que el Señor te diga, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Así como a Pedro. O sea, hace cuenta entonces que el Señor ya también nos dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pues ahora a trabajar en las cosas del Señor. Y principalmente en el templo de nosotros. Si estaba, pues no sé, grafiteado, si estaba ahí un ídolo, otro, pues sacarlo, cerrar la puerta, limpiarlo, dejarlo bonito, y lo principal es que no se quede limpio pero vacío. Que sea el Rúa el que lo llene. Que sea el Rúa, el Espíritu Santo, que sea el que lo llene. Porque dice el Señor, ¿no?, que hace una liberación y salen demonios, y el demonio se va,
y se va a un desierto. Y el templo queda limpio, queda bonito y todo, pero vacío. Y el demonio recuerda dónde habitaba y regresa, pero no regresa solo, regresa con 7 más. Y como estaba vacío, pues lo vuelve a habitar. Y peor. Y peor. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso y ya tenemos las llaves de nuestro templo, que no entre nadie, pero que esté el Espíritu Santo para que nos siga guiando y guiando y guiando a llegar a vivir en el reino de los cielos. Porque muchos piensan que para llegar al reino de los cielos nos tenemos que morir. Y no, aquí ya se los hemos dicho. Según la Biblia, hay 3 cielos. El primero, aquí el cielo donde vivimos, donde están las nubes, donde vemos las aves y todo. El segundo, donde están los astros, la luna, el sol, Júpiter, Marte, todo ese universo hermoso. Y el tercer cielo, que es donde están los ángeles, ¿sí? Ahí es donde fue Pablo, al tercer cielo, ¿sí? Pero, entonces, ¿cuál es el reino de los cielos? El que tú quieras tener mientras tengas vida. Pues el reino de los cielos son los 3. ¿Los porque 3? dice el reino de los cielos. Si no dijera el reino del cielo de la tierra. De la tierra. Desde aquí podemos empezar a vivir en un paraíso lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz. O sea, todos llenos del fruto del Espíritu. O podemos vivir un infierno. ¿Y cuál es el infierno? Pues sin gozo, sin paz, estresados. Bueno, no sé qué más, pero lo podemos vivir de 2 maneras. Desde aquí podemos empezar a estar en el reino de los cielos, en vida. Así Amén. es. Bien, y entonces ya nos dimos cuenta que Pedro era humano, que Pedro no era infalible. Infalible quiere decir que no le fallaba algo, pues sí le fallaban muchas cosas, como a todos nosotros, ¿sí? Que lo que le dijo, que le dio el poder de atar y desatar, no es algo sobrenatural, no es algo, un poder tremendo hacia los demás, se puede decir, o algo así, ¿no? Sino tu causa y tu efecto, una causa y un efecto. Amén. ¿Qué más le dio? El poder, el dominio con esas llaves, ¿sí? Y las llaves siempre hablan como que de dominio, de poder. Está, si mal no recuerdo, la llave del trono de David, y está una llave, se habla en Apocalipsis, esa llave también, que el Señor Jesucristo tiene esa llave, la llave del infierno, ¿sí? Entonces, tengamos muy presente eso. Y el Papa no es algo sobrenatural, no es marciano, no viene del cielo, no. Es más, cuando hacen su concilio para poner al siguiente Papa, cuando muere uno y poner al otro, bueno, pues también todos votan y todo. Es un mito el que sale humo blanco ahí de la Capilla Sixtina, de la capilla, y eso es un mito, ¿sí? También se va por votación, se va por... Bueno, ellos saben cómo le hacen, pero pues tampoco es Dios. Bueno, Dios al final pondrá al bueno y pondrá al malo. Eso es una realidad, porque Dios tiene el dominio de todo. Que deja que todo el hombre lleve su curso como lo quiere llevar es muy diferente, pero al final Él estará siempre cuidando de su pueblo, de sus hijos, y pues no, su poder es muy tremendo, tal vez es inexplicable. Si yo se lo pudiera explicar todo, entonces nuestro Señor ya no sería Dios, ya tendría comprensión humana y pues sería humano, porque ya diríamos, mira, ahorita Dios se va a enojar y va a hacer esto, ya lo conozco. Y dejaría de ser Dios. Dios es incomprensible y nuestra mente no puede llegar a comprenderlo como tal. ¿Amén? Así es. Bien, entonces, pues, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Pedro fue el primer papa o no fue el primer papa? Pues por lo que yo he leído
Pedro no fue el primer papa, porque no llegó a Roma, o llegó, pero los crucificaron. Es más, Pedro en sus escritos nunca menciona Roma. Se cree que estuvo en Roma porque en un escrito dice que está en Babilonia. Y en aquel entonces, entre los cristianos, a Roma le decían Babilonia. ¿Sí? Entonces, de ahí se cree que estuvo ahí, que fue obispo, bueno, de una iglesia, y que duró, parece ser que 23 años por ahí y todo, pero así la Biblia tal como diga que estuvo en Roma, no. Según la tradición, fue crucificado boca abajo, porque no se sintió digno de ser crucificado como el Señor Jesucristo. Sí, pero eso sí, fue crucificado en una colina llamada Bática. Y Bática era una diosa del inframundo de las tribus de los etruscos, si no mal recuerdo. Y quiero entender que de eso viene el Vaticano. Vaticano, de ahí viene la palabra Vaticano. Sí, ya le conjugaron ahí, le cambiaron, le modificaron para que no se viera tan feo, pero allí, incluso de ahí es donde está, en esa colina, ahí es donde está el Vaticano. Bien. Entonces, pues tú dices, bueno, un lugar pagano donde se hicieron sacrificios, donde se adoraba a una diosa del inframundo, ¿qué tanto no se haría ahí de brujería, invocaciones, conjuros, hechicerías, sortilegios, no sé qué tanto? Y al final levantan un templo a Dios, pero ¿a qué Dios? Exacto. Sí. ¿A qué Dios? Bueno, yo me quedo con lo que dices, y dice la palabra, que no le estaba hablando solo a Pedro, nos estaba hablando a todos y a cada uno de nosotros. Nosotros podemos transformarnos, nosotros podemos cambiar nuestro entorno de vida, nosotros podemos elegir el cielo y, como dices, habitarlo desde ahorita en la tierra, habitar en un cielo perfecto. ¿Sí? Así es. Por algo nos dio Dios este mundo, esta tierra, para que vivamos bien, para que vivamos en paz, en amor, y no para estar sufriendo. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué? Pues nuevamente te repito, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no tenemos este conocimiento. Imagínense usted, desde pequeños nos enseñan a inclinarnos ante un santo, una imagen, ¿sí? Pero todo lo vemos normal. Pues si el líder espiritual dice, no hay problema, usted inclínese, y tus papás y tus abuelos te dicen, sí, inclínate. Sí. Cuando en el primer mandamiento está muy claro, no te inclinas, ni te inclinarás. Ni te harás imagen. Ni te harás imagen, ¿sí? Exacto. Y desde ahí, si no cumples un mandamiento, obvio que entonces entras en maldición. ¿Y qué pasa? Pues si hay una maldición, entonces, ¿cómo puedes vivir en un paraíso si estás maldecido? Así es. Sí, pero no es culpa de usted que lleva el catolicismo de hace mucho o alguna otra doctrina que no le permita escudriñar o que no escudriñen las escrituras tal como son. ¿Sí? Así es. Y entonces viene todo esto y a veces decimos, pero ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué igualito que a mi abuelito me pasó a mí? Ya es algo que traemos en la familia. Pues son maldiciones generacionales. La Biblia dice que el Señor maldice hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no cumplen con sus mandamientos, de aquellos que lo aborrecen. ¿Sí? Vean nada más cuántas mentiras en este mundo no llevamos, cuántas verdades a medias nos dan. ¿Con qué fin? Pues el príncipe de la mentira es el que mete la cola ahí y empieza a hacer de las suyas.
¿Qué es lo que quiere? Que el lugar que está predestinado para él, porque él sabe que va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? Pero dice, yo no me voy solo, yo me llevo a todos aquellos que no se interesen por las cosas del Señor. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuándo nos habían dicho esto? ¿O cuándo lo habíamos sabido? Pues no lo habíamos sabido porque no nos interesábamos o no nos interesan las cosas del Señor, ¿sí? Porque ni siquiera en muchos años tal vez fuimos para agarrar una Biblia, abrirla bien, leerla, y ahí es donde se cumple: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es regaño, solamente es como una exhortación a que usted que nos está viendo por allá, tome su Biblia y no solo la lea, sino pídale al Espíritu Santo que le dé esa revelación, así como se la dio a Pedro, para poder escudriñar las Escrituras, para que nuestra alma esté en paz. Porque una vez estando nuestra alma en paz, estará en paz con los demás. Y si ya está en paz con los demás, entonces buscará estar en paz con Dios. Y una vez que esté en paz con Dios, Dios estará en paz con nosotros, ¿sí? Pero para eso necesitamos escudriñar las Escrituras, ver qué es lo que quiere el Señor, ver nuestros derechos y conocer también nuestras obligaciones. Y créame que vamos a vivir de una manera diferente, y tampoco le voy a decir es una varita mágica, hoy se va a cumplir todo lo que... No, usted ya tiene las llaves. Hay que abrir y cerrar puertas, hay que dejar unas ya cerradas completamente, hay que cuidarnos de no atar y desatar, de esa causa y efecto. Hay que tener mucho cuidado. Pero esto que hoy nos permitió el Señor escudriñar, nos enseña que Pedro lo recibió por haber recibido una revelación. Y si fue así como yo se lo expliqué, pues en verdad le sirvió a Pedro y le fue sirviendo durante todo su camino, porque aquí todavía no había negado al Señor, todavía no había sacado la espada y estaba con él. Apenas estaba aprendiendo, así como usted y como yo está en un camino de aprendizaje. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que nos demos cuenta que necesitamos ese aprendizaje, que nos demos cuenta que la iglesia es para eso, para ir a aprender, ¿sí? Aprender y a enseñarnos que podemos romper con las cadenas generacionales. Si usted analiza y ve que trae algo que ha ido de generación en generación, usted puede tomar esa llave y cerrar y romper con esa maldición, con esa cadena generacional. Yo ya no voy a sufrir, qué sé yo, de alcoholismo, yo ya no voy a sufrir de infidelidad, porque luego hay mucha, de enfermedad. Voy a quitar, voy a cerrar esa puerta y no voy a transmitir eso a mi heredad, a sus hijos, a sus nietos, porque tenemos ese poder. Nuestro amado Mesías nos dio la llave y ahorita la estamos descubriendo cómo podemos abrir y cerrar esas llaves. Que tenemos el poder. Que tenemos Sí. el poder. O sea, ya no es... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy enfermo y puedo y mi hijo puede tener esa misma enfermedad. Por decir de la diabetes, que pues se dice hoy, no es que si su papá fue diabético tiene más posibilidades. No, usted si la tiene, declare que no la tiene primeramente y que no va a ser transmitida a sus generaciones. Nuestro Mesías nos dio esa llave, nos dio ese poder de poder hacerlo, de no heredar lo que no nos agrada a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos la llave. Tenemos la llave, tenemos la autoridad, porque ya veíamos que la llave es eso, ¿no? Una autoridad. Nosotros la tenemos. Ya no se adueñe de lo que no es de usted. Si de la diabetes, como decía la pastora, bueno,
no diga mi diabetes, porque ya se está adueñando de ella. Busque otro término. Recuerde que usted tiene mucho poder, y muchas de las enfermedades, déjeme le digo, vienen porque no ejercemos ese poder. Por falta de fe no tenemos gozo, no tenemos paz, no tenemos amor, no tenemos el fruto del Espíritu, y al no tenerlo nos enrolamos en ese mundo tan feo que es el mundo, discúlpeme la redundancia, pero nos absorbe, ¿sí? No encontramos salida y todo lo queremos hacer por nuestras fuerzas, y eso nos lleva a un caos tremendo que se ve reflejado en nuestro cuerpo material, ¿sí? Y pues nuestra alma está muy débil también. Si usted no lee las Escrituras, pues también. Entonces, recuérdelo usted, el secreto de este día. Bueno, le dijimos muchos secretos, no solo uno, ¿sí? Empezamos a exegetar eso. Lo de menos hubiera sido seguir hablando y llenarlo de versículos, ¿por qué Pedro no? ¿Por qué Pedro sí? Pero creo que lo mejor es, a la luz de las Escrituras, exegetar. Exegetar quiere decir meterse un poco más en la enseñanza. Veamos este versículo como un limón y lo exprimimos a lo más que se pueda, y así resultó hoy, gracias a la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Espero que usted lo haya comprendido. Ahora se dé cuenta que no fue algo tan sobrenatural, que eso mismo que les dijo que tú atas y desatas, también se lo dijo a los demás. Y entonces ahí podemos decir que todos somos una piedra de esa gran iglesia que se está construyendo, y que vendrá la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, pues tenemos algo. Un saludo a los que nos están viendo: Yesenia Licona, Claudio Muñoz, Estela. ¿Estela qué es? No. A mí es que en unos salen, en otros no, pero téngalo por seguro que aquí vimos los que están, y en cuanto acabe el programa salen todos. Yo no sé por qué en mi teléfono de repente no me salen, pero a todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán, y todavía los que más nos escucharán, porque esto se queda para un buen tiempo, espero que sea de bendición, que la palabra que hoy derramamos llegue a sus corazones y dé fruto al 100, más del 100%, ¿sí? Mucho más, que sea fructífera nuestra palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor tenga misericordia y derrame de su shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom. Somos los auténticos tacos borrachos de Pachuca. Ven, conócenos, tenemos 4 ubicaciones. Boulevard Ramón G. Buenfil, a una cuadra del Palmar. Puerta de Hierro, en el Boulevard Tecnológico. Boulevard Ramón G. Buenfil, frente a San Carlos, a un costado de la Glorieta. Zona Plateada, frente al balón de fútbol. Ven, conócenos y disfruta de unos tacos de bistec, longaniza, pechuga, campechano, chuleta, alambre y enchilada. También tenemos gringas y tortas. Somos los auténticos tacos borrachos de Pachuca.